todo es por Él y para Él. Todo es para ti, Señor. Todo es por Él y para Él. Todo es por ti y para ti. Todo viene de ti y vuelve a ti. Cristo, todo viene de ti. Jesús, Todo viene de ti, Padre amado. Todo es para ti, Señor. En esta hora, Señor, sea el rugir, Señor, del león de la tribu de Judá, despertando todo espíritu, Señor, que está dormido, precioso Dios. Que sea el rugir, Señor, del león de la tribu de Judá, Señor, sobre tus hijos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, que ese tiempo, Señor, lo hemos apartado para ti, Señor, para darte gloria, para darte honra, Señor, para bendecir tu corazón, precioso Padre, para exaltarte, precioso Señor, porque toda la gloria es para ti, Señor, porque toda la honra es para ti, Padre amado. Y como hijos, Señor, te estamos adorando en esta hora, Señor. Como hijos estamos declarando, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Como hijos, Señor, rendimos todo nuestro ser a ti, precioso Dios. Le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque es un tiempo, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para bendecir, Señor, tu iglesia, Señor. Porque es un tiempo, Señor, donde hemos venido a darte, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Nos venimos conectando, Señor, con esa fuente, con la fuente de revelación, Señor, con la fuente de justicia, Señor, con esa fuente de verdad, precioso Padre. Nos disponemos, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra traiga libertad, Señor, en cada espíritu oprimido, Señor, para que tu palabra traiga libertad y revelación, precioso Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a tus hijos. Que esta palabra traiga libertad. Que esta palabra active a los conquistadores, a los valientes. Que esta palabra sea poderosa y penetre, Señor, en el pueblo de Dios. Y levante, Señor, a todos aquellos que tienes establecidos para formar parte de tu ejército en este tiempo, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda la gloria y el honor a ti, Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos. Cordial saludo. Estamos hoy desde la ciudad de Ibagué, aquí en el Tolima, y estamos aquí también con los hermanos, con los servidores y con los hermanitos de Ibagué que hoy nos acompañan. Ya ellos los saludarán. Bendecimos sus vidas y hoy queremos continuar con un tema que el Señor nos traía tiempo atrás acerca de la mente. Y siempre dando la palabra de Isaías 6:10, donde habla y nos enseña el Padre que es necesario que los hijos de Dios entiendan con el corazón
que la mente se convierta para que venga sanidad. Es lo que hemos venido hablando con los diferentes temas de la mente. Y hoy el Señor nos ha inquietado a compartir, porque por los tiempos que estamos viviendo, creemos que estos son los tiempos donde nuestro Padre Celestial necesita que se despierte el espíritu de los valientes, que se despierte el espíritu de los conquistadores del reino. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la mente de un conquistador. Y vamos a estar con los hermanos Jairo Acosta y Mariela. Su esposa, vamos a estar compartiendo hoy este tema. Entonces, ya ellos ahora van a intervenir y se van a presentar para los que no los conocen. Estamos mirando qué es un conquistador, hablando en términos espirituales. Y estuve mirando definiciones y dice luchar contra. Un conquistador debe superar oposición, estar debajo de todo o de todos y salir. Eso es un conquistador, alguien que ha estado debajo de todos o de todo y sale adelante. Apoderarse de un lugar, territorio o ciudad. Un conquistador es obtener algo con esfuerzo y trabajo. Lograr establecerse en mayor nivel o en mayor posición. Entonces, quisiera que empezáramos por el Éxodo. Vamos a empezar aquí por el libro de Éxodo, capítulo 3, en el verso 8. Se los voy a leer. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es lo que dice el Señor aquí en el verso 8 de capítulo 3 de Éxodo, que Él descendió para librarlos de manos de los egipcios. Pues aquí está hablando al pueblo de Dios, que Él siempre, en aquella época de Moisés, libró al pueblo de las manos de los egipcios, pero en este tiempo todavía el Señor tiene que librar a su pueblo de manos de los egipcios, o sea, sacarlo de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Digamos, a una tierra buena y ancha, porque normalmente se vive en una tierra angostica y mala. Entonces el Señor quiere sacarnos de esa condición a los hijos de Dios, a todos los hijos de Dios, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Son 7, eran los gigantes de Canaán. Entonces yo veía aquí, en el libro del Éxodo, él le dio una orden a Moisés y lo envió a Egipto para que sacara a los hijos de Dios. Entonces yo veía algo aquí, porque aquí a Moisés lo envió como un libertador a sacar a la gente de Egipto, y Moisés tuvo que pasarla por el desierto. Pero más adelante el conquistador fue Josué, porque Josué fue el que conquistó Canaán. Entonces veía cómo Moisés fue libertador, pero Josué fue conquistador. Entonces cada uno tuvo que hacer su parte en su tiempo. Y en todo esto también hay una enseñanza de que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios tiene un propósito, pero ya vamos a mirar más adelante. Es muy bueno cómo nos deja ver el Señor de qué forma Él se mueve, ¿no? Entonces, dice que a la tierra de los jebuseos. Entonces vamos a mirar así rápidamente quiénes eran los jebuseos. Vamos a estar mirando hoy el proceso, salir de Egipto,
pasar por el desierto y realmente conquistar Canaán, pero en Canaán es donde están los gigantes. O sea, no solamente salir de Egipto, no solamente es conquistar el desierto, sino también es derribar los gigantes. Entonces, los jebuseos eran los que trillaban, o sea, los jebuseos son aquellos gigantes que trillan, que allanan, que pisotean, sobre todo con acusación. Muchos de estos gigantes están dentro, o sea, ni siquiera afuera. O sea, muchos de estos gigantes se trata de conquistar la tierra prometida, pero primero tenemos que conquistar nuestra propia tierra. Y muchos de estos gigantes ni siquiera están en determinados lugares donde vamos a conquistar, sino que estos gigantes, la verdad, están la mayoría de las veces internamente en cada persona, y cada persona tiene que vencer estos gigantes. Entonces dice acá culpabilidad, acusación permanentemente. No sé si ustedes conocerán personas así. Y es de lo que nosotros también hoy en día nos tenemos que cuidar de no hacerlo, porque tenemos que vencer estos gigantes, pero si de pronto alguien no los ha vencido, sino que los tiene, entonces puede hacer el papel de gigante hacia otro hermano, hacia otra persona. ¿Sí me hago entender? O sea, pero tenemos que vencerlo nosotros primero. Entonces, acusación permanente haciendo parecer indigno. O sea, estos gigantes, o hay gigantes que vienen a tratar de hacernos sentir esto, y si nosotros no los hemos vencido, estos gigantes nos van a causar terror. Entonces, esos son los jebuseos. Los amorreos tienen que ver con los gabaonitas. Y los gabaonitas y los amorreos son astutos. Estos los gabaonitas fueron los quienes engañaron a Josué cuando hicieron parecer que iban con un pan duro y que venían de lejos, en fin. Se infiltraron. Los amorreos son rebeldes, son pecadores, son problemáticos, son confrontadores. O sea, los amorreos son guerreros, pero no guerreros a favor de Dios, sino son aquellos guerreros que se infiltran, que son rebeldes, que son pecadores y que van contra el ejército de Dios. Están los fereceos. Los fereceos hacen que no se le dé importancia al muro. O sea, normalmente nosotros como hijos de Dios, o los huertos, los hogares, o el cuerpo de Cristo, tenemos unos muros, unos límites para guardarnos en Cristo. Y los fereceos son aquellos que no dan importancia a esos muros, a esos límites. O sea, a ellos les da lo mismo todo. Por ejemplo, les da lo mismo infringir la ley para hacer un semáforo. O sea, tanto misterio. Esos son los fereceos. No les gustan los límites, tienen mucha tolerancia, o sea, que toleran todo. Hace parecer que los principios y valores son fanatismo o misticismo. Son aquellos que dicen, no, pero tanto fanatismo, ¿por qué tanta cosa si fue una mentira pequeña, fue una mentira chiquita? O sea, esos son los fereceos, los que no les da importancia a los muros de verdad o de mentira, por ejemplo. Aquellos que dicen, pero eso no es tan malo, ¿y qué tiene de malo? Esos son los fereceos. Están los jerjeseos. Los jerjeseos son aquellos que se mueven con humanismo, la fuerza del recurso humano. Son aquellos que, bueno, que todo quieren hacerlo, pero desconocen a Dios. Y muchos ni siquiera le dan la gloria a Dios, ni se acuerdan de nombrar a Dios. Esos son los jerjeseos. Los eteos, vienen de los hititas, son aquellos que ponen terror. El terror, el temor ese que paraliza a los hijos de Dios, ¿no? O sea, como lo que está sucediendo en estos días, o sea, entre más terror infundan muertos, esos son los hititas.
vienen a paralizar a aquellos que se dejan paralizar, ¿no? El temor al hombre, que es diferente del temor a Dios. Los cananeos. Los cananeos son aquellos que se mueven con el materialismo, que solamente la valoración es a lo carnal, a lo natural y no a lo espiritual. Negocian con las semillas, esos son los cananeos. Los cananeos son aquellos que mezclan semillas. Entonces, por eso entendía por qué Abraham estaba tan preocupado que antes de que él se fuera de esta tierra, que su hijo Isaac no se casara con una cananea, porque ellos vivían en Canaán, pero envió a Eleazar para que la llevara, para que fuera donde su familia y consiguiera, y fue donde trajo a Rebeca. Por eso esa es la preocupación de Abraham, de que él no se casara con una cananea, para no dañar la genética. Los heveos son aquellos que tienen mente estrecha, sin visión y que no tienen esfuerzo, o sea, son relajados. Esos son los heveos. Entonces, más o menos para tener una idea de que el Señor siempre ha sacado a su pueblo y siempre envía libertadores. El Señor tiene libertadores para sacar a la gente de Egipto y tiene conquistadores para entrar a la gente a Canaán. Entonces, para que entendamos qué es lo que nos espera en Canaán, que Canaán fluye la leche y la miel, pero también es donde se tienen que vencer los gigantes para conquistar esta tierra. Entonces, por ahora vamos a mirar hasta ahí para tener la idea del proceso que vamos a mirar. Y ahora sí vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 13, para que por favor Marielita y se presente. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a la palabra en Números 13, 1. La palabra dice así. Voy a estar leyendo en la Biblia textual. Los exploradores, tiene como título Los exploradores. Y habló Jehová a Moisés diciendo: envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Param, según el dicho de Jehová, y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samaúa ben Zacur; de la tribu de Simeón, Safat ben Ori; de la tribu de Judá, Caleb ben Jefonet; de la tribu de Isaacar, Igal ben José; de la tribu de Efraín, Oseas ben Nun; de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú; de la tribu de Zabulón, Galiel ben Susi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi ben Susi; de la tribu de Dan, Amiel ben Gemairi; de la tribu de Aser, Setur ben Micael; de la tribu de Neftalí, Naví ben Babsi; de la tribu de Gad, Jeubel ben Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, y a Oseas ben Nun Moisés le puso por nombre Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid por ahí, por el Negueb, y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra como es y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso, como es el suelo en el que habita, si es bueno o malo, y cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, si fértil o estéril,
si hay árboles o no, esforzaos y recoged del fruto de la tierra. Continúa. ¿Qué pasó? Hasta el 24. Hasta el 24. Era la estación de las primeras uvas y subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamath, y remontaron el Neguet y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anab. Hebrón había sido edificada 7 años antes que Zoán en Egipto, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo. Llevaron también algunas granadas y algunos higos, y llamaron a aquel lugar Nahal Escol, a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Don Jairo. Bueno, muy buenas tardes. Aquí está hermosa ciudad de Ibagué, que el Señor está entregando a los hijos de Dios. Muchas gracias, Apóstol Norberto, por estar aquí con nosotros. Y pues es una palabra importante que nos habla de un proceso por el cual todos tenemos que pasar, que es la conquista. Llama bastante la atención que fueron escogidos 12 entre los príncipes, o sea, entre los principales de cada tribu. No eran cualquier persona, eran personas de los principales y fueron seleccionados. O sea, las personas que mandaron a explorar, a mirar cómo estaba el territorio, eran personas que era la representación de cada tribu y eran personas que eran escogidas dentro de las personas los mejores. Es una oportunidad que tenemos todos. Nosotros siempre el Señor nos envía a hacer un reconocimiento para las bendiciones que nos quiere entregar. Y siempre antes de hay que hacer ese reconocimiento para saber. Y somos escogidos. Nosotros todos tenemos la oportunidad, la gran mayoría somos escogidos para entregarnos las bendiciones. Para entregarnos las bendiciones. Y vemos cómo dentro de la selección me llamó bastante la atención que el Señor manda a preguntar por la tierra, la calidad de la tierra. ¿Sí? Manda a preguntar por sus moradores. ¿Sí? Y la infraestructura, las ciudades, ¿cómo están? ¿Qué son las ciudades? ¿Qué tienen? ¿Cómo son sus murallas? ¿Cierto? La tierra es el lugar que el Señor nos va a entregar. Las almas, la empresa, la persona, donde el Señor nos va a bendecir. ¿Cierto? Esa es la tierra que nos va a entregar. Los moradores, esta mañana casualmente hablaba con un amigo, esta mañana caminando, yo le decía que nosotros tenemos que entender y tener siempre claro que estamos aquí en la tierra, pero no somos de acá. Podemos estar y conquistar aquí en lo natural, pero tenemos que hacerlo del plano espiritual. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si tenemos esa claridad, es más fácil poder conquistar, porque si no tenemos esa claridad, muchas veces opera más el alma, muchas más veces operan más los deseos personales, los deseos materiales, que verdaderamente alcanzar la conquista que el Señor quiere que tener, porque el Señor a todos, absolutamente a todos sus hijos nos entrega un propósito el cual tenemos que conquistar. Llámese en el área financiera, llámese en el área espiritual, llámese en el área familiar, llámese en el área afectiva, en todas las áreas tenemos que conquistar. Y somos seleccionados dentro de los principales para lograr esta conquista. Ahí vemos cómo van a la tierra y se dan cuenta que es una tierra de unos frutos muy grandes. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra, el Señor nunca va a entregar. Cuando el Señor siempre hablaba de Canaán, era porque era una buena tierra. Y hay que conquistarla. Y como decía el apóstol, muchas veces los gigantes están dentro de nosotros. Los gigantes operan dentro de nosotros. Porque no entendemos que el Señor lo que quiere es un propósito para que nosotros seamos luz. Y ser luz es ser conquistadores, tener la mente de conquistador, poder hablarle a los demás hermanos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Él tiene preparado. Por eso somos escogidos, para ser luz. Vamos a continuar con el verso 25 del capítulo 13, la segunda parte del capítulo 13.
Amén. Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra y fueron encaminados a donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea y les mostraron el fruto del país y les contaron diciendo: llegamos a la tierra que nos enviaste y está fluyendo leche y miel. Ven aquí sus frutos, ved aquí sus frutos. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades han sido fortificadas y son muy grandes. Y allí vimos a los descendientes de Anac. Los amalecitas habitan en la tierra del Nehuet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en la serranía. Y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Caleb trató entonces de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla. Ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y vimos allí a los nefileos, y parecíamos langostas ante sus ojos. Vemos acá cómo de los 12 principales, todos entraron a hacer el reconocimiento de la tierra que el Señor había prometido y que les iba a entregar. Todos los 12 entraron. Eran escogidos de los principales, o sea, todos tenían la capacidad de poder hacerlo. Y por eso eran enviados. O sea, eran características especiales para que todos conquistaran la bendición que Dios había entregado. Pero vemos que al llegar a la conquista, hablan, ciertamente la tierra es productiva, ciertamente sus frutos son muy grandes, ciertamente la tierra que fluye leche y miel, pero siempre el temor, los gigantes. Mire, querer conquistar cualquier área, llámese la financiera, laboral, por eso se llama conquistar. Y siempre van a aparecer los gigantes. Los gigantes siempre, y muchas veces esos gigantes en la gran mayoría de veces están en nosotros. El temor, la murmuración, son gigantes que tenemos que, entre muchos otros que tenemos que derrotar. Conquistar, por eso se llama conquistar. Para poder conquistar hay que ser esforzados y valientes. Pero ese esfuerzo y ser valientes, que es la fe en creer que el Señor nos va a entregar las promesas que nos prometió. Ese es el mayor escudo y la mayor espada que tenemos, la fe. La fe en creer que el Señor va a hacer lo que ha prometido. Porque muchas veces nosotros, dentro de nosotros mismos, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, pero es en el futuro. Sí, pero es para mis hijos. No. Cuando el Señor le habla, uno es para uno la palabra que le da. Y nosotros tenemos que conquistarla, es con fe, esforzándonos, siendo valientes, creyendo. La primera parte para creer es la fe. Vemos como de los 12, 10 principales murmuraron, se quejaron. ¿A cuánto nos han pasado? Que entendemos la bendición que el Señor nos va a entregar y no tenemos la capacidad de conquistarla porque pueden más los temores, puede más la murmuración que hay dentro de nosotros. Y eso lo que hace es que genera un ambiente no solamente en nosotros, sino en quien nos rodea negativo, donde no podemos nosotros avanzar. Pero de los 12, 2 tuvieron la mentalidad de conquistadores, que fue Caleb y Josué. Ellos tuvieron la capacidad de entender
y poder decir, ciertamente esa tierra es una tierra que fluye leche y miel y nos vamos a conquistarla, porque eso es que tenemos que hacer, porque ellos creyeron en el Señor, porque el Señor les decía siempre que le iba a entregar una tierra y el Señor siempre que nos va a entregar algo, es algo superior aún de lo que nosotros pensamos. Lo que hemos logrado entender y vivir ese testimonio, sabemos que así es. Uno siempre piensa en un ejemplo, en un vehículo, en un Renault, y el Señor está pensando en entregarnos un Toyota, un ejemplo, ¿cierto? Él siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros, lo que nuestra mente no logra entender. Ellos dos sí lograron entender, y ciertamente, pero en ellos no hubo una murmuración, mientras que los otros 10 estaban sembrando el temor, la murmuración, el desánimo en el pueblo. Ellos no, ellos siempre eran con el ánimo. Vamos que ciertamente, ¿por qué? Porque creyeron y tuvieron la suficiente fe para poder avanzar y poder conquistar esas bendiciones, y por eso ellos lograron recibir las bendiciones y entrar a la tierra prometida, que es lograr recibir las bendiciones que tiene el Señor preparado para nosotros. Amén. Aquí en el capítulo 13 de Números que estamos leyendo, en el verso 30, muy claramente dice ahí que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Bueno, aquí podemos mirar muchas cosas, porque en ese momento Moisés era la autoridad y Caleb era, pues, un discípulo de Moisés, ¿no? Digamos. Aunque Caleb era como más discípulo de Josué, yo creo. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea, como nosotros vemos aquí los diseños de los servidores también. Aquí podemos hablar de aquellos que están rodeando a un líder, de aquellos que están rodeando a un libertador, y cómo aquellos 10 espías, porque ellos iban era solamente a reconocer la tierra, si era buena, mala, qué clase de moradores tenía. Bueno, eso es un espía, ir a mirar todos los detalles de la tierra. Entonces, pero aquellos vinieron a hablar mal, y es muy importante aquí que Caleb hizo callar. O sea, es necesario en los servidores, en los hijos de Dios, en las congregaciones, que hayan Caleb, para que callen aquellos que tienen palabras contrarias, aquellos que el Señor nos tiene promesas. Él siempre nos va a querer entregar lo mejor, como Canaán, que fluye leche y miel. A veces hay oportunidades de negocios, de empresas, y van y miran, están con necesidades, y van y miran y no, eso yo no creo. O sea, vienen hablando mal y rechazan esa bendición de Dios. Entonces, es necesario callar esas personas. Se necesitan los Caleb con autoridad para callar todos aquellos que hablan contrario. Y él dijo Caleb, subamos y tomemos posesión. En la textual dice, y conquistemos, ¿no? Dice literalmente, y conquistemos. Porque más podremos nosotros que ellos. O sea, ese es Caleb. Más la certeza, la seguridad, el poder, la autoridad. Dice que los varones subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso es una posición mental. Esa es una posición mental. ¿Qué ven ustedes ahí, por ejemplo, Jairo, Mariela, de esas dos posiciones? O sea, Caleb dijo, subamos, y nosotros dijimos, no podremos subir. Es una posición mental. ¿Qué miran ustedes ahí? Sí, es una posición donde nos podemos encontrar con dos tipos de personas. Es aquella persona que tiene el espíritu de conquista, aquella persona que está dispuesta a conquistar, a no ver esos gigantes, sino que sabe que en su espíritu es esforzado y valiente, ¿sí? Que la promesa del Señor está por encima de todo lo que puedan percibir sus ojos, ¿sí? Y también vemos el tipo de personas que siempre están viendo en la parte negativa, ¿sí? Es que allí hay gigantes, es que son hombres de elevada estatura,
es que colocándole siempre el pero a todo. Entonces podemos ver esos dos tipos de personas. Pastor, yo puedo ver esos dos tipos de personas ahí. Yo veo una mentalidad fracasada, donde hay temores, donde tenemos muchos miedos, donde hay murmuración, no solamente de lo que hablamos, sino que lo que escuchamos a las personas negativas, a los murmuradores. Y en la otra veo una mentalidad de conquistador, donde es fuerte, no hay temores, no hay miedo. Y sobre todo, su fortaleza es en la fe, en creer lo que va a pasar o lo que el Señor prometió que va a entregar. Es aquí donde, en el 32, que dice que hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, se supone que escogieron los príncipes, los principales de cada tribu, o sea, personas que eran en los que ellos confiaban, en los que cada tribu confiaba de que era el mejor de cada tribu, la cabeza de cada tribu, y dice que hablaron mal entre ellos de la tierra que habían reconocido. O sea, había una necesidad de salir del desierto para entrar a conquistar Canaán, en el desierto con escasez, con sed, con hambre, con todo lo que se vive en el desierto. Y dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, eso allá no vive nadie. O sea, eso allá, o sea, ¿cómo se les ocurre que el Señor mismo dijo que era una tierra ancha, buena, donde fluye leche y miel, y vienen estos con sus temores y con su cobardía a decir, o sea, a lo que Dios le dice bueno, ellos le dicen malo? Es lo que vemos muchas veces en el pueblo de Dios, que hay gente que por la cobardía, por el miedo, por el temor, por la inseguridad o por el mismo desalineamiento que tienen delante de Dios, a lo que Dios le dice bueno, ellos le dicen malo, porque para ellos es imposible todo. Y entonces quieren hacer fracasar todo un propósito de Dios. Estos eran los principales de cada casa, estos eran los principales de cada huerto, los varones principales de cada huerto. Yo creo que esto también se puede vivir en estos días, donde un huerto, una familia, una casa está confiando en su príncipe, y ese príncipe es un miedoso, lleno de terror, todo le queda grande, y el Señor dice que es bueno, pero él dice que es malo, y entonces la esposa y los hijos y todos los que están en esa casa van a recibir el resultado de las decisiones de ese príncipe. Eso es lo que se ve acá, ¿no? En estos tiempos podemos también mirar esto. Y dice que esa tierra trae a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, eso nos queda grande. Eso ya no podemos. Entonces, pero la esposa, los hijos y todos los que dependen de las decisiones de ese príncipe, a mí no me gustaría vivir cerca de ese príncipe. Un príncipe fracasado, o sea, un príncipe que todo le queda grande, que lo que pasa es que la gente que es así es porque no se le ha revelado el Altísimo, porque el Altísimo es el que nos cubre, y cuando el Altísimo nos cubre, todo gigante se vuelve enano. Pero para eso se necesita la revelación del Altísimo, y también se necesita un alineamiento. Eso es lo que yo veo aquí. Y dice que también vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea, no sé, personas así no sienten la cobertura del Altísimo, mentalmente, internamente están mal, y se sienten como langostas. Pero el Señor, lo que Él dice es que podemos vencer esos gigantes, porque a eso nos va a llevar allá como conquistadores. O sea que hay que renunciar al espíritu de langosta, porque hay personas que se sienten muy pequeñitas, y a veces los gigantes nos quieren hacer sentir así.
O sea, es lo que tenemos que mirar, que los gigantes vienen y hacen y entonces el que está asustado, el que está lleno de temor, y ay, yo no puedo, no me acerco. Entonces, no, conocí una persona que le ofrecieron un trabajo y estaba acostumbrado a ganar el mínimo, y le dijeron que iba a ganar casi 2 mínimos, y le dio miedo. Le dio miedo ir al trabajo porque de pronto le tocaba hacer muchas cosas. Entonces, hay que salir de esa mentalidad. Hay que salir de esa mentalidad porque los gigantes, en la mayoría de las veces están dentro. Y somos nosotros, o son los hijos de Dios los que se sienten como langostas, y a veces los gigantes no son gigantes. Los gigantes o sea, las personas los ven como gigantes, pero no son gigantes porque es la misma persona que se siente como langosta. Pero si el Hijo de Dios siente que es el Altísimo el que está con él, pues el gigante no es gigante, simplemente hay es que conquistar acorde a los principios del Señor. Entonces, bueno, eso es lo que miramos ahí, ¿no? Vamos a pasar al libro de Deuteronomio, capítulo 1, para continuar con esta secuencia. Puedes seguir ahí, Mari. El 1:19 hasta el 33. 1:19. Encaminados, pues, desde Horeb, recorrimos todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la serranía del amorreo, tal como Jehová nuestro Elohim nos lo había ordenado. Y llegamos a Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado a la serranía del amorreo, la cual Jehová nuestro Dios, nuestro Elohim, nos da. He aquí, Jehová tu Elohim ha entregado ante ti esta tierra. Sube y toma posesión tal como Jehová, Elohim de tus padres, te ha hablado. No temas ni te acobardes, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Sí, hasta el 33. Y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, los cuales se volvieron y subieron a la montaña y llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron el país. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron diciendo, buena es esta tierra que Jehová nuestro Elohim nos da. Pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Jehová vuestro Elohim y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, ¿por qué nos aborrece Jehová? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes e inexpugnables, amuralladas hasta los cielos, y también hemos visto allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no os amedrantéis ni estéis atemorizados por ellos, porque Jehová vuestro Elohim, que va delante de vosotros, él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros mismos ojos, y también en el desierto, donde habéis visto cómo Jehová tu Elohim te cargó como en el que carga a su propio hijo, y así fuisteis encaminados hasta vuestra llegada a este lugar. Pero ni aún con esto creísteis en Jehová vuestro Elohim, que iba delante de vosotros por el camino para que buscaros un lugar donde acampar, con fuego
de noche y con nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. Amén. Amén. Entonces, ahí lo sigue ahí. En el 21, aquí el Señor confirma, Él siempre confirma lo que nos va a entregar. En el Deuteronomio 1:21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no teman ni desmayes. Ahí vemos nosotros que el mismo Señor habla, no teman, no desmayen, suben y tómenla. ¿Cierto? Y son de los principales, siempre los principales, o sea, los que el Señor nos entrega el propósito es de los principales. Pero siempre el problema es la rebeldía y la murmuración. Aquí ellos creyeron, los de los 12, los 10 principales, los 10 de los principales, no, hay tierra de gigantes, es difícil, son moradores. Y entonces viene el temor. El temor dice, este pueblo es mayor, más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Mire, conquistar las bendiciones y no encontrar gigantes es imposible. Porque cada vez que nosotros conquistamos y vendemos un gigante, somos más fuertes. Nuestro nivel de fe se aumenta. Nuestra mentalidad de fracasados cambia. Pero para eso hay que derrotar a los gigantes. Si no cambiamos la mentalidad de fracasados, si no cambiamos las mentes llenas de temores, no vamos a poder crecer. El mismo Señor coloca estas situaciones para que nosotros seamos fuertes, confiemos en Él y podamos vencer esos gigantes que hay dentro de nosotros. Cada vez que vencemos un gigante, esa vez nosotros estamos siendo más fuertes espiritualmente hablando. Siempre vamos a ser más fuertes. Y cada vez los gigantes van a aparecer, porque el Señor, la palabra del Señor dice que nos llevará de gloria en gloria, en poder. Y esa es la gloria y el poder es el que nos va llevando. Esa mentalidad hay que cambiarlas, porque esa mentalidad es la que no nos permite avanzar. Nos quedamos muchas veces nuestras esposas, nuestros hijos esperando que conquistemos y nosotros no tenemos esa capacidad porque el gigante está dentro de nosotros. Así es. Porque muchas veces creemos más en las voces externas. No, eso es difícil. No, ¿con qué dinero? No, ¿cómo lo van a hacer? Y esa mentalidad es una mentalidad de fracasado. Yo he tratado de sacar mi vocabulario hasta el no. Trato esa palabra casi no mencionarla, porque me parece que es contraria. Es tratar siempre de ser propositivo. Cuando el Señor nos entrega un propósito, una palabra, tenemos que creerla y creerla firmemente y entender que para poder conquistar esa palabra con el Señor van a aparecer esos gigantes. ¿Quién lo derrota? El pastor, el profeta, el apóstol. Nosotros mismos tenemos, porque lo que Dios quiere es que crezcamos en el nivel espiritual y podamos ser fuertes en Él. Y cada vez que venzamos vamos a ser más fuertes, vamos a tener mayor capacidad, mayor discernimiento, vamos a perder temores. Van a aparecer de pronto situaciones, temores y situaciones, pero son diferentes, las cuales también tenemos que conquistar. Amén. Vamos a continuar con la segunda parte de Deuteronomio 1, en el 34. 34. Entonces Jehová oyó la voz de vuestras palabras y provocado juró diciendo: ninguno de los hombres verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb ben Jonet. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado por haber estado apegado a las cosas de Jehová. Pues también contra mí se había airado Jehová por causa vuestra, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Y Josué ben Nun, que está delante de ti para servirte, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la herede. Y cada niño pequeño que hoy no conoce ni bien ni mal, ellos entrarán allá, porque ellos la daré y ellos la tomarán en posesión, y vosotros seréis devueltos, emprended la marcha al desierto por el camino del Mar Rojo.
Amén. Ahí vemos las consecuencias de los dos tipos de mente. La mente de un fracasado y la mente de un conquistador. Para la mente de un fracasado, ¿qué pasa? Dice acá, y oyó Jehová la voz vuestra, de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Cuando nosotros vencen nuestros temores, tenemos la mentalidad de conquistadores, nos quedamos con el miedo, con el temor, con la mentalidad fracasada, el Señor se enoja, porque Él lo que quiere es que nosotros conquistemos. El deseo siempre del corazón de Dios es que nosotros tengamos mentalidad de conquistadores. ¿Y qué pasa? No tomamos las bendiciones y ya no las vamos a tomar. Entonces nos quedamos siempre, por eso es que siempre vemos cómo nuestros hermanos que se quedan y otros que logran la prosperidad. No hablemos del área financiera solamente, sino espiritual, en lo natural, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor se molesta porque es que Él nos da todas las herramientas, nos escogió, nos seleccionó y sigue nuestra mentalidad. No tenemos la capacidad de vencer aquello que no nos permite conquistar. Y vemos la otra, la mentalidad de un conquistador. Entonces dice, excepto Caleb y Josué, me llama aquí bastante la atención que dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy de lo bueno ni lo malo. O sea, los niños, la inocencia, excepto la inocencia, los niños, ellos sí van porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la mentalidad diferente de Caleb y Josué es que ellos sí fueron conquistadores y ellos sí lograron y recibieron la tierra prometida, lograron recibir las promesas que el Señor les entregó. Hay esos dos tipos de mentalidad. Nosotros tenemos que decidir en cuál nos quedamos, si conquistamos o nos quedamos rezagados. Y el Señor se molesta, se enoja, porque Él nos escogió porque nosotros tenemos la capacidad de poder conquistar. Pero nuestro propio interior muchas veces y la murmuración, las voces externas no nos permiten avanzar y conquistar las bendiciones de Dios. Amén. Esta parte está muy poderosa porque precisamente ahí en el verso 34 dice que oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. A veces se pronuncian palabras o se dicen cosas como si nadie escuchara y resulta que el Señor está escuchando de acuerdo a lo que Él ha prometido y esas palabras que se convierten en murmuración son palabras de temor, de miedo, de duda y Él las está escuchando. Pero el que está diciendo estas palabras está con necesidad, como este pueblo que venía por el desierto con necesidad y con la necesidad de conquistar Canaán porque ya llevan 40 años dándole vueltas al desierto. Yo no sé cuántas personas llevan años y años repitiendo el mismo año y dándole vueltas a las mismas circunstancias, dándole vueltas a lo mismo, pero resulta que esas palabras que han mencionado al Señor lo han enojado. Y la solución es pedirle perdón al Señor. Si ustedes no quieren que el Señor siga enojado, hay que pedirle perdón al Señor, porque muchas veces no se reconoce y no hay el entendimiento de que lo que se está hablando es contrario y se sigue como si nada estuviera pasando. Entonces, ahí la solución es pedir perdón. Y dice aquí que no verá hombre alguno de estos, o sea, no lo van a ver. Ya se pusieron a hablar, no lo va a ver. Entonces hay que pedir perdón. Dice, de esta mala generación. O sea, al Señor le molesta mucho que a alguien le lleve la contraria. Es que cómo alguien le va a decir a lo que él dice bueno, una tierra que fluye leche, ¿cómo va a decir que es malo? A él le molesta eso. Entonces, dice que Caleb, hijo de Jefoné, la verá, y a él le daré la tierra que pisó. A él le daré la tierra que pisó. O sea, un espía o alguien que es un conquistador, primero es un espía.
Por eso hay mucha gente que quiere aparentar de que ha conquistado, pero ni siquiera ha sido espía. Entonces a veces uno le dice, le están prometiendo espiritualmente a otro llevarlo a un nivel espiritual o una bendición. Entonces hay que preguntarle, bueno, muéstreme el testimonio de que usted ya estuvo allá. O sea, ¿ya fue espía? Muéstreme que ya fue espía, porque hay algunos que dicen que son conquistadores, pero no han sido espías. Entonces, eso es lo que el Señor enseña con esto, ¿no? Que los espías fueron y trajeron y mostraron. Entonces, Caleb entró y pisó. Yo recuerdo hace algunos años que estaba por allá en Arauca y yo quería salir del país. Bueno, ya había salido, pero hacía muchos años. Y pasé el río Arauca y dije, bueno, yo estoy en Venezuela. Y pisé a otro país y me volví. Dije, bueno, aquí piso un país y ya el Señor me llevará a otro país. Porque así es que se conquista, siendo espía. Fui y me asomé y dije, no, esto no está, y me volví. Entonces, Caleb dice, porque ha seguido fielmente a Jehová. Estamos mirando la mente de un conquistador, o sea, y a la par estamos mirando la mente de alguien pues que nunca va a conquistar o de que nunca ha conquistado. Entonces, la mente de un conquistador como Caleb, aquí está, dice, porque ha seguido fielmente a Jehová. Entonces, es imposible llegar a ser un conquistador si no se ha seguido fielmente a Jehová. Es imposible llegar a ser un conquistador si no es el diseño de Caleb. Sería bueno ya en sus casas que estudiaran el diseño de Caleb, el diseño de Josué, porque ellos sí conquistaron. Una de las cosas que he aprendido hace años es que ellos los 12 venían por el desierto y cada uno era un príncipe de una tribu y 12 es número de gobierno, ¿no? O sea, imagínense que esos 12 eran el gobierno de todo un pueblo y de todo ese gobierno solamente habían 2 que realmente pesaban delante de Dios. Entonces, y esos 12 eran primos, porque entre ellos eran primos. Y llegó el momento de tomar una decisión de Josué y Caleb, o pasamos el Jordán y entramos a Canaán, o nos quedamos con los 10 primitos. O sea, los vínculos almáticos, los vínculos sanguíneos, que muchas veces frenan las visiones de Dios, frenan las familias, porque por el alma se quedan a esperar a los que andan sanguíneos y desobedeciendo a Dios y quieren estar con ellos. Entonces, algunos se quedan con ellos y se mueren en el desierto. Pero en este caso, Josué y Caleb tomaron la decisión de pasar al lugar santísimo, o sea, al nivel del espíritu. No se quedaron en el alma, porque hay familias que se vuelven solo almáticas y se dan picos y aleluya, pero realmente viven en una dimensión del alma, defraudando al Señor, y hay algunos que Dios los ha llamado para ser conquistadores y están entretenidos con ellos. Y resulta que el Señor los está esperando allá en el lugar santísimo para conquistar otras dimensiones y todo lo que el Dios Altísimo tiene para cada uno y para esa tribu, para esa familia. Entonces, aquí Caleb, lo que nos enseña es que él ha seguido fielmente a Jehová. Y eso encierra toda la fidelidad y la justicia, la luz, la verdad. Y dice en el 38 que Josué dijo en un el cual te sirve. Estamos mirando la mente de un conquistador. Entonces, un conquistador, para los que están escribiendo, es alguien que ha seguido fielmente al Señor. Y seguir fielmente al Señor es obedecerlo. Seguir fielmente al Señor es día a día estar con Él. Porque si usted vaya a seguir a alguien y al otro día no lo ve, pues ya le perdió porque no lo va a poder seguir. Entonces, es alguien que sigue diariamente al Señor y lo obedece. Ese es un conquistador. Y aquí dice que Josué dijo en un que te sirve. O sea, un conquistador es alguien que sirve.
Un conquistador es alguien que sirve en el reino, es alguien que le sirve al Señor. Es imposible, o sea, es que el que no sirve, pues no sirve. Hay que servir para poder servir, ¿cierto? O sea, hay que servir para algo en el reino de Dios. Entonces, un conquistador es alguien que sirve para algo en el reino de Dios, porque hay gente que a veces no sirve. Entonces, él entrará ya, dice aquí, Josué hijo de Nun, el que te sirve. Anímale. Entonces los animo a servir. Los animo a servir en el reino, los animo a que realmente empiecen a buscar el cambio de mente, sacar el temor, el miedo, la inseguridad, el rechazo. El pobrecito yo, soy una langosta. O sea, somos lo que Dios ha dicho que somos. No somos lo que el enemigo dice que somos. Entonces, anímale. Les animo. Porque Él la hará heredar a Israel. Lo tremendo es que animo a los príncipes de las casas, de los huertos, y a las princesas también, pero los príncipes son los encargados de conquistar para las princesas, para sus hijos. Entonces, lo más tremendo de esto es que se necesitan conquistadores, o sea, yo tengo que conquistar, porque tengo que conquistar cada día. Josué tenía que conquistar para él, para su casa, para su esposa, para sus hijos y para todo un pueblo, porque él era encargado de ese pueblo, ya él estaba como guía de ese pueblo. Las personas que están bajo su autoridad, las personas que están bajo su cargo, las personas en su casa, están esperando que usted conquiste, porque si usted conquista, les va a quedar más fácil a los hijos conquistar más adelante. Pero si los que van adelante, los papás, en fin, no conquistan, pues los hijos están tristes y saben qué será de nosotros. Y algunos hijos, por eso en este tiempo se están entrenando para que sean conquistadores, porque si los papás no conquistan, que el Señor capacite a una nueva generación, como pasó aquí con este pueblo, porque estos definitivamente en el desierto se quedaron, pero el Señor levantó una nueva generación y esa generación fue la que entró a Canaán. Lo que está pasando en este tiempo, que el Espíritu Santo está capacitando una nueva generación que está llegando a nuevos niveles para poder conquistar lo que el Señor tiene para los hijos. Entonces, esta enseñanza aquí está muy, muy buena para que ustedes tomen en cuenta cómo es la mente de un conquistador. ¿Quieren decir algo? También podemos observar que donde pecaron estos 10 príncipes fue que ellos no le creyeron a Dios que Dios era el que iba a conquistar, porque si bien es cierto, pues lógicamente que por sus propias fuerzas ellos no lo iban a poder hacer, porque era tierra de gigantes, ¿cierto? Era una tierra amurallada, era una tierra que ya estaba tomada por unos moradores. Entonces, lo que desagrada el corazón de Dios es que nosotros no le creamos. Cristo ya venció y dice la palabra, por lo tanto nosotros somos más que vencedores. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón primeramente para creer en lo que Él puede hacer a través de nosotros, porque no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Es en el poder del Señor, ¿sí? Y lo único que nosotros tenemos es que disponer nuestro corazón y muchas veces no avanzamos es por el sueño, por el cansancio, por la distracción, por la pereza que muchas veces nos da buscar al Señor y entregarle al Señor esa tarea que Él nos dejó, porque no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, tenemos es que buscar las armas, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar, de ahí es donde nosotros nos tenemos que
pegar, que las armas de nuestra milicia no están en nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos como nada, o sea, delante del Señor y delante de muchas circunstancias adversas, muchas veces en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, y tener presente que el Señor es el que vence por nosotros, viendo que nosotros fielmente creemos en que Él lo puede hacer. Amén. Vamos a seguir mirando las características de la mente de un conquistador. Y aquí en Josué 1, Josué capítulo 1, dice que aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Quiero que miremos bien y de todo lo que estamos hablando, de la mente de un servidor como Josué, de la forma en que él sirvió a Moisés. Por eso llegó a ser un conquistador, porque Josué siempre estuvo muy cercano a Moisés. Moisés fue un libertador y Josué no fue un libertador, pero yo creo que sí aprendió cómo era un libertador para luego llegar a ser un conquistador. O sea, no era solamente sacarlos de Egipto y pasarlos por el desierto, sino el propósito del Señor, del Padre Celestial, era entrarlos realmente a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, dice aquí que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y hay que mirar muy bien, porque, claro, uno dice, es que yo le sirvo a Dios, no al hombre, dicen algunos. Pero aquí dice que Josué le sirvió fue al hombre. ¿No? O sea, sirviéndole al hombre le sirvió a Dios. Porque hay personas que tienen su propia teología y dicen, no, yo no me la sujeto al hombre, yo me la sujeto a Dios. Yo no le sirvo al hombre, pero es que para servir al Señor es a través de los hombres. Y este es el ejemplo. Josué, servidor de Moisés. Y dice en el 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. O sea, el Señor le dijo a Josué, levántate. O sea, la mente de un conquistador tiene que ser una mente diligente, no una mente perezosa. Un perezoso no conquista nada. Es la diligencia. Entonces dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Como lo había dicho antes, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Bueno, hay que tener fe para creerlo. Pero nosotros hemos quitado los zapatos, hemos quedado descalzos y hemos orado y el Señor ha entregado tierras, ¿cierto? Amén. Así es. Bueno, para eso hay que creerle al Señor. Aquellos que el Señor le mostró la tierra y llegaron a hablar mal, no le creen. No dicen, no, pero ¿para qué me quito los zapatos si viene ese gigante, mejor dicho? Hay que tener una mente de conquistador, pero hay que creerle al Señor. Entonces aquí yo en Josué veo que la mente de Josué para llegar a ser un conquistador era una mente de servicio. Una mente de servicio a su autoridad. Y aquí hay unos pasos en el 2, la responsabilidad, en el verso 2 del capítulo 1 de Josué, la responsabilidad delegada que él asumió de su autoridad, porque él ya no estaba. O sea, la lealtad que Josué tuvo con Moisés lo llevó a reemplazarlo. O sea que la mente de un conquistador debe ser una mente fiel y leal, para que tengan confianza después de delegarle algo. Eso es lo que le pasó a Josué. El Señor le entregó ahí porque fue un servidor de Moisés fiel y leal. Entonces dice, yo he entregado como lo había dicho antes. Y aquí en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, un sucesor fiel
para continuar el compromiso, porque aquí el Padre le está dando una delegación, una comisión de continuar lo que Moisés empezó. Eso no era nada pequeño, sino continuar todo el esfuerzo anterior no se puede perder, hay que llegar al propósito. Entonces, en el 6 le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. O sea, la mente de un conquistador, y sabemos que la mente se alinea al corazón, es una mente, un corazón esforzado, una mente de una persona valiente. Un conquistador tiene que ser valiente. Y ser valiente no es no tener miedo. O sea, ser valiente es vencer el miedo, vencer el temor, vencer toda la oposición. Eso es ser valiente. O sea, no es no sentirlo, porque muchas veces se sienten muchas cosas. Por ejemplo, en este tiempo se siente miedo de salir a la calle, se siente miedo de que lo contaminen. Sí, pero si creemos en Dios y si realmente tenemos la confianza en el poder del Espíritu de Dios, pues tiene que ser mayor que todo eso. Entonces, esos miedos no existen para un conquistador. Es su vida la que está en juego, pero a un conquistador ya no le importa morir porque ya está muerto. Ya está muerto para el Señor. O sea, su propia voluntad está muerta para hacer la voluntad del Padre. Ese es un conquistador. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. O sea, cuando le dice que repartirá es porque es un administrador. O sea, el Señor le dio esa responsabilidad y le tuvo a Josué esa confianza de que iba a administrar y a repartir bien las tierras. Bueno, además que era la guianza de él, ¿no? Entonces, esa es la mente del conquistador. La mente de un conquistador es un buen administrador. Dice en el 7, solamente esfuérzate. Solamente, o sea, solamente esfuérzate. Como decía hace un rato Mariela, no es por nuestras fuerzas, todo lo hace el Señor. Nosotros solamente tenemos que obedecer al Señor, que Él hace lo demás. Nosotros no vamos a vencer los gigantes los vence el Señor, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la instrucción del Padre. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que Dios mandó a través de Moisés. O sea, que nosotros tenemos que ser valientes es solamente para obedecer. Esa es la valentía que tenemos que demostrarle al Padre Celestial. No hay otra valentía que demostrar. La única valentía que aquí tenemos que demostrar es para obedecer lo que Él ha enviado, ha escrito, que debemos obedecer. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque el que es prosperado en todas las cosas que emprende es un conquistador. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiere decir que un conquistador solamente puede llegar a ser conquistador en Dios si escucha bien la instrucción. Bueno, aquí está escrita, pero hay instrucciones específicas también, que para no apartarse ni a izquierda ni a derecha de la instrucción del Padre, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces algunas personas quieren ser conquistadores y quieren que les vaya bien en todo, pero se les da una instrucción, el pastor les da una instrucción, o la autoridad les da una instrucción, o el jefe les da una instrucción, y ellos las cambian como si nada. Y no saben que espiritualmente están distorsionando su prosperidad. Porque, y sobre todo en estos tiempos, se ha estado hablando de eso, de Shema, y el Señor dice Shema Israel, y en este tiempo está diciendo Shema es oír para obedecer. Nadie puede obedecer si no oye bien, sobre todo los que dicen que son profetas, o los que sí son profetas, hay que saber oír,
para obedecer o para impartir o para transmitir. Entonces, es muy importante oír bien, oír con cuidado para obedecer la instrucción y hacer la instrucción tal cual. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, para llegar a ser un conquistador hay que ser, ahí dice en el verso 9 del capítulo 1 de Josué, te esfuerces, seas valiente y no desmayes. Ese es un conquistador, porque el que se desmaya no puede conquistar. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que tú vayas. Entonces hay que sacar el temor, hay que sacar el desmayo. O sea, no tenemos derecho ni a desmayarnos. Entonces, está claro, el que nos da las fuerzas es el Señor. Si se las pedimos, Él nos las da. Y dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio de del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Tenemos que posesionarnos y este es un tiempo y esta palabra que hoy estamos soltando desde aquí, desde las regiones celestiales, y creo que las personas que estamos aquí impartiendo este tema tenemos autoridad para impartirlo y que usted pueda recibirlo en su espíritu y que su espíritu se avive y se active. Ese espíritu de conquistador. Se me da una palabra en estos días, despertad el espíritu de los valientes, que esta palabra despierte su espíritu, que esta palabra despierte el espíritu de los valientes y se activen porque este es un tiempo donde se necesitan valientes. Con estas características de Josué y Caleb, se necesitan personas que le crean al Señor en este tiempo, se necesitan personas que conquisten Canaán. Y cuando hablamos de Canaán, ahorita no estamos hablando, claro, aquí uvas gigantes y todo esto, lo material, pero en realidad Canaán es el lugar santísimo y en este tiempo se necesitan gente con la genética de Josué, con la genética de Caleb, para conquistar Canaán, pero Canaán en realidad representa el lugar santísimo y las regiones celestiales. En realidad Canaán no es el mercado y el billete y todo eso, esa es la añadidura. Lo que se necesita es conquistar las regiones celestiales de gobierno juntamente con Cristo, para juntamente con Cristo gobernar a favor del reino, y lo material es la añadidura, porque la Biblia dice que lo que antes fue era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, este tiempo es un tiempo donde se necesita que estos conquistadores se activen, que el Espíritu Santo los active, que cada uno mire esta genética de un conquistador y se alinee. Porque sabemos que si Dios los escogió y si somos hijos de Dios, tenemos la genética del Padre, y el Padre no es ni miedoso, el Padre no le tiene miedo, no tiene temor, no tiene terror de nada, porque Él es Dios y nosotros somos hijos de Él. Tenemos que renunciar, sacar, quitar el terror, el miedo, el rechazo, el sentirse como langosta, el sentirse inferior a alguien, el temor al hombre, el creerse inferior al hombre, tampoco creerse superior, sino realmente tener un concepto real de sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ya mirando aquí y finalizando prácticamente este tema, vemos unas características de los conquistadores y se las voy a decir. Servidor fiel. El que quiera ser un conquistador tiene que ser un servidor fiel, un servidor y ser fiel. Responsable.
aprender a ser responsables. Josué fue un sucesor fiel para continuar el propósito. Esforzado y valiente, muy esforzado. Nunca se apartó de su boca el libro de la ley, porque el Señor dijo que nunca se apartara de su boca, y se llegó a ser un conquistador fue porque nunca se apartó de su boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditó en él, y le dijo para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que él hizo todo conforme está. Ese es el propósito, ese es lo que se debe hacer para llegar a ser un conquistador. No tener temor, no desmayar. Para no desmayar hay que pedirle fuerzas al Señor. La mente de un conquistador, el conquistador sabe quién es. O sea, para llegar a ser un conquistador se necesita identidad. Josué sabía quién era. Caleb significa perro fiel. ¿Para qué más descripción de la fidelidad como la de un animalito de estos, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera ser un conquistador tiene que tener un nivel de fidelidad muy alto, lealtad. Sabe guardar la palabra firmemente, saber guardar la palabra firmemente, saber guardar la palabra de Dios firmemente, y también que la palabra de nosotros valga firmemente, que sea una palabra muy veraz, la palabra de Dios y su propia palabra. No se despreocupa de no hacer o de no establecer límites. O sea, un conquistador siempre está guardando los límites para agradar a Dios. No permite que vengan ni los jerjeseos ni ninguno de esto a distorsionarlo ni a influenciarlo para que, no, pero es que eso es fanatismo, eso tampoco es así. O sea, un conquistador hace respetar los límites siempre. Siempre está cuidando los límites en la luz. Un conquistador no es rebelde, no es egoísta. Un conquistador sabe morir a su propia voluntad, sabe morir a su ego. Un conquistador no negocia la semilla, siempre cuida la semilla, que sea pura para Dios, para que se multiplique en Dios. Y un conquistador entiende qué es lo que realmente es valioso. O sea, un conquistador sabe qué es lo que realmente es valioso. Para nosotros, por ejemplo, lo realmente valioso no es lo temporal, es lo eterno. Entonces hay mucha gente pegada de lo temporal, pegada de lo terrenal, y pues nunca va a conquistar. De pronto conquista un carro, una finca, y todo, pero nunca va a conquistar las regiones celestiales, nunca va a tener experiencias poderosas en Dios. Un conquistador realmente conoce las regiones celestiales, y lo que aquí ocurre ya es la añadidura de lo que ha conquistado en el espíritu. Entonces, un conquistador realmente es una persona que está constantemente en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Hijo de Dios y con el Padre Celestial. En Hebreos 11:33 dice que después de toda la descripción de que por fe Moisés abrió el mar, todo lo que habla ahí por fe, dice en el 33 que por fe conquistaron reinos. Para llegar a ser un conquistador hay que tener fe. Para tener fe hay que sacar la duda, la incredulidad. Hay que creerle al Señor. El que tiene fe es el que obedece la instrucción, el que obedece la palabra. Hicieron justicia, dice en Hebreos 11:33. O sea que un conquistador es alguien que tiene que tener altos niveles de justicia, como todos aquellos que están siendo mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Hicieron justicia, y para hacer justicia hay que sacar la iniquidad. Entonces ahí hay tarea. Está revisando siempre el tema de la iniquidad, porque cuando hay iniquidad hay injusticia. El Señor dice que saquemos la injusticia de la casa y que establezcamos niveles de justicia para poder que el trono de Dios esté con nosotros. Porque el Salmo 89:14 dice que justicia y juicio sostienen el trono de Dios. Todos aquellos del capítulo 11 de Hebreos estaban establecidos en niveles de justicia y alineados en la justicia del Padre.
alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Entonces, tapar la boca de un león es como difícil. Y poner un tapaboca a un león, pues más difícil todavía. Entonces, pero por fe se puede. Porque si el trono del Señor está con nosotros, el Señor lo puede hacer. Pero tenemos que creerlo. Y ese sería un reto, ¿no? Ir a taparle la boca a un león sería un reto. Entonces, hay que crecer en fe, hay que seguir avanzando en los niveles de fe. Demostramos la fe con la obediencia, y un conquistador se mueve en altos niveles de fe. Entonces, yo lo invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar, vamos a ministrar esta palabra. Creemos que es un tema muy importante, un tema muy poderoso, y que es un tema para este tiempo y para todos los tiempos, pero creo que en este momento estamos necesitando levantar los niveles de fe, estamos necesitando que el Espíritu de Dios despierte el espíritu de los valientes, que los ángeles del Señor se muevan, se activen, ahí donde ustedes están, y en este lugar también, para que vengan a ministrar, que vengan a consolar, que vengan a impartir, que los ángeles del Dios eterno se activen en esta hora y que el Espíritu de Dios venga con poder. Ahí donde usted está, empieza a renunciar, renunciemos. Venimos a renunciar a todo temor que las tinieblas han querido traer al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Hoy venimos a renunciar a todo el temor y el terror que los jebuseos, los amorreos, los fereceos, los jerjeseos, los heteos, los cananeos, los heveos han querido venir a poner en nuestras vidas y en los hijos de Dios. Hoy renunciamos al terror, al temor, al pánico, a la angustia y a todo lo que las tinieblas quieran venir a poner. Hoy renunciamos al miedo a la escasez, al miedo a la pobreza. Hoy renunciamos al miedo a la muerte, a la enfermedad. Hoy renunciamos al miedo a la pandemia. Hoy renunciamos al temor, al terror del COVID-19, porque Jesucristo lo venció en la cruz. Hoy renunciamos a todo espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Renunciamos a todo espíritu contrario. Y en el nombre de Jesús declaramos que se despierta el espíritu de los valientes. Declaramos que se despierta el espíritu de los conquistadores en el nombre de Jesús. Declaramos que los conquistadores se levantan y se establecen en las regiones celestes. Que los conquistadores están buscando y empezarán a buscar más lo eterno que lo temporal en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que los conquistadores, se despierta el espíritu de los conquistadores, el espíritu de los valientes, y que las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob la van a recibir. La van a recibir en el nombre de Jesús. La Biblia dice que con paciencia se reciben las promesas. Y declaramos que van a ser esforzados y valientes. Como el Señor le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de la ley de Dios, ni izquierda ni derecha, para que seas prosperado. Declaramos que se levanta ese ejército de valientes, de conquistadores. Se levanta ese ejército para la gloria de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Declaramos que tu Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo está ministrando allí, liberando a los hijos del miedo, del temor, del pánico, de la angustia, de toda enfermedad. Declaro milagros, sanidades, prodigios en esta hora. Declaro sanidades en
En el nombre de Cristo Jesús, declaro que hay sanidad, hay libertad, que se despejan las mentes que estaban embotadas con las noticias, con las palabras contrarias del mundo. Se despejan, son libres esas mentes en el nombre de Jesús, y declaro que se activan en Cristo, que la mente de estos conquistadores es la mente de Cristo. Declaro que es la mente de Cristo la que se establece en todos aquellos que han estado mentalmente debilitados. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que en este tiempo, en este momento, el Espíritu Santo nos está ministrando, está quitando todo embotamiento. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que se activan los espíritus de los valientes, que se enciende la lámpara se enciende, su espíritu se enciende, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de revelación y de temor de Jehová. Te damos gracias, Señor, porque creo que lo estás haciendo, que ellos están recibiendo la potencia del poder del Espíritu de Dios y que tú estás obrando y ministrando en sus vidas, y declaro libertad, liberaciones en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Declaro sanidad en las mentes. Declaro que se activan los espíritus de los valientes en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos la honra a ti, Padre. Solo tú, Señor, eres digno. Gracias, Señor. Padre nuestro, en el cielo, tu nombre santo es, tu reino establece y haz tu voluntad. Padre nuestro,